Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, en esta serie de programas Diálogos para la Historia, porque evidentemente estamos asumiendo y viviendo un momento histórico, no solo de Oaxaca, de nuestro país, sino de la humanidad. La pandemia del COVID-19 marca un antes y un después en el desarrollo de todas las sociedades, en todos los ámbitos, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito humano, las relaciones interfamiliares, personales, de vida. Y en ese contexto hay instituciones del Estado, otras instituciones políticas, sociales, hay actores políticos que tienen un papel, están jugando un papel en este momento. Y la sociedad también, evidentemente, está participando, y hay, de acuerdo a las opiniones que se vierten, que se advierten en los medios, que se advierten en los intercambios virtuales que podemos realizar y los que son a distancia también, testimoniales, se advierten las posiciones y las acciones. Los actores están librando sus propias batallas. Hay a quienes incluso están también librando batallas contra molinos de viento dentro de este contexto. Y precisamente para conocer la opinión de una personalidad que está participando, que tiene una función pública, que forma parte de uno de los poderes nacionales, que además en Oaxaca es reconocida como una activista política, social, y también en el ámbito de la defensa de los derechos de la mujer y de algunos otros derechos que ya los hemos incluso platicado en esta mesa en otro contexto. Hemos invitado hoy a la diputada federal Alejandra García Morlán. Alejandra, qué gusto. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa Sin Censura. La verdad, muy contenta de estar aquí, poder pues compartir también mi punto de vista con respecto a esta situación que estamos viviendo, pues me parece que por primera vez en el mundo, en la historia, y bueno, aquí con la total disposición y disponibilidad pues para hablar de lo que tú indicas. Gracias. Pues vamos a entrarle al tema. Primero, un juicio global, ¿no? Yo creo que hay muchas teorías de cómo surge el COVID. Hay desde el tema de aquellos que dicen que es una guerra bacteriológica, que tiene que ver con el tema de la recomposición económica del mundo. Hay quienes lo leían por ahí que lo equiparaba a las 7 plagas que en una época les cayeron a los egipcios. Otra teoría que ayer comentaba con otra chica, con Karina Sosa, en el sentido de que hay quienes dicen que el mismo planeta está respondiendo a toda esta destrucción que se ha generado, en fin, y otros, bueno, que es un tema natural que ha surgido y que ha afectado a la humanidad. Tu conceptualización de lo que representa el COVID para entrar allá al planteamiento de temas concretos. Sí, bueno, pues yo creo ahora sí que la versión de las autoridades en materia de salud y bueno, finalmente ya plantados en esta globalización en la que, bueno, pues aunque no nos guste, pues estamos dentro. Primero lo vimos como un fenómeno muy lejano que no iba a llegar aquí, que quizás iba a quedar en Asia, en Europa, y de repente pues pasó muy rápido y hoy en día pues es un fenómeno que tenemos en América, en Estados Unidos, uno de los países donde más fuerte pues ha golpeado esta crisis. Que tiene más muertos en Exactamente, y bueno, pues todo lo que es América Latina, y bueno, pues cada país con su propia visión de las cosas, sus propias acciones de respuesta. Bueno, pues nosotros igual estamos en esta nueva dinámica frente a un pues gobierno con una óptica distinta de cómo veníamos pues trabajando, ¿no? Él dice que, bueno, él divide, ¿no? Los neoliberales, que somos los gobiernos pasados. Cuando dices él, ¿te refieres? Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues yo lo que siento y lo que veo, pues es que hay una
falta de información o hay una contradicción de información entre lo que dice el gobierno federal y entre lo que dicen pues otras autoridades, digamos, expertas también en la materia. ¿Tú discreparías, perdón que te interrumpa, discreparías ya entrando en materia nacional, ya entrando en materia de nuestro país, ¿tú discreparías de las cifras del doctor López-Gatell? Sí, me parece que no son claras o es que la información está muy manipulada, Raúl. Ellos pues hablan de ciertos números, pero también el número de pruebas que tiene México que ha aplicado a las personas sospechosas de tener esta enfermedad de coronavirus, pues es muy escasa. Si hacemos la comparación de los demás países de primer mundo, de Estados Unidos, que tienen quizá más casos que los que tiene México, pues sin duda pues vamos a tener poquitos casos, porque si aquí nada más aplicamos 10 pruebas y de esas pues 7 salen positivos y en otros países aplican 100 pruebas y de esos pues salen 70 positivos. Claro. O sea, pues es obvio que allá van a salir más y aquí pues se manipula, se juega con eso. Hay una distorsión de la información. Te decía yo, he leído las declaraciones del doctor Frenk, que además él fue Julio también Frenk, secretario de Salud en otra administración. También pues conocedor del tema y pues él prácticamente pues está diciendo que pues la información no es real, o con este modelo centinela del que habla el gobierno federal, pues también no es información precisa y al existir pues esta confusión o esta falta de claridad pues provoca que los ciudadanos no sepan qué hacer. Algunos pues están actuando pues de manera normal en su vida cotidiana. Aquí en Oaxaca preocupa un poquito, pasando al tema local, me tocó ayer que fui a entregar unos apoyos, pues ir por el centro y pues la gente pues está trabajando, mucha gente de manera normal, pues porque creen que es un invento, pues porque no hay información, te digo, como clara que nos pueda permitir tomar decisiones. Hoy en la mañanera también escuchaba un periodista cuestionó al presidente sobre unas declaraciones de un subsecretario de Educación, donde el subsecretario decía que se va a iniciar clases cuando, o si están de acuerdo los padres de familia. O sea, una decisión de ese calibre no lo puedes poner en manos de los padres de familia, y no porque pues no sepan tomar decisiones, sino porque no tienen la información suficiente como para tomar una decisión que tiene que ver pues con la salud y con el poner en riesgo la vida inclusive de los niños y niñas, ¿no? Entonces, sí me parece que no hay información precisa. Me parece que el gobierno pues está procurando, está cuidando pues no dar las verdaderas cifras. Con este modelo centinela pues si multiplicamos por el factor 8 pues no estaríamos hablando pues de los números que ellos están dando en las mañaneras. Entonces y en las de la noche también, ¿no? Sí, claro. Entonces pues no ayuda mucho, ¿no? Este tipo de cuestiones. Ahora, ha habido también decisiones, hay quienes opinan que México entró tarde a tomar decisiones. Hay cierto contraste y es evidente también en un cambio de actitud del presidente de la República en algún momento, porque él recomendaba incluso salir y tener convivencia. Y yo lo adjudico o lo asumo un tanto también por las condiciones de nuestro propio país, en donde la necesidad del trabajo cotidiano, los índices económicos, la informalidad también en el manejo de la economía, de quienes tienen que tener un activismo diario para poder llevar sustento a su casa, era parte del tema. Sin embargo, se han venido tomando ya decisiones. Se habla del ámbito hospitalario, se habla también de la preparación y la participación de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de generación de hospitales, etcétera. Pero también, por otra parte, vemos en algunos medios algunas estadísticas que son preocupantes. Por ejemplo, el porcentaje de muertes en relación con el porcentaje mundial en función de la población, de los índices de población, pues el de México es de los altos, de los más elevados. También hay contradicciones en
en la dotación de insumos a los mismos médicos, a las enfermeras en este contexto. ¿Cuál es tu opinión en torno a todos estos temas? El tema médico, el tema de los insumos, el tema de la atención, el tema de estos asuntos que tienen que ver también, que lamentablemente se han metido en el debate, como el tema de los respiradores, los contratos. Bueno, ¿qué está pasando, Alejandra? A ver. Exactamente, sí, justamente ese tema quería, que bueno que se abre la posibilidad de tocarlo. Pues creo que hay un desabasto, una escasez de insumos, y que es lo que más se requiere en este momento. Pues da pues mucha pena que los mismos doctores tengan que estar comprando aquí, a nivel local, yo lo puedo decir, a nivel nacional también, el equipo básico de protecciones, me refiero a los guantes, me refiero a las mascarillas, porque no hay material suficiente. Y por otro lado, pues el material que está comprando el gobierno federal, pues ahí pues ya muy claramente pues estamos viendo pues actos de corrupción, actos donde se compran a un sobreprecio equipo médico como estos respiradores, donde pues se le dio el contrato además por adjudicación directa al hijo de Manuel Bartlett, y pues esto finalmente pues entra en una contradicción con la bandera principal que tiene este nuevo gobierno, y que es en contra de la corrupción o a favor de la transparencia. Y eso lastima como sociedad, indigna a quienes tenemos un cargo de representación y que nos corresponde además pues la vigilancia adecuada y clara pues del recurso federal, pues para que realmente pues no suceden este tipo de situaciones, ¿no? Me parece que ahí tendrá el gobierno federal pues el reto de demostrar que realmente tienen un compromiso claro a favor de la corrupción. Digo, será finalmente la secretaria de la Función Pública la que me parece que está haciendo pues investigación y que se deslinden responsabilidades. El pasado jueves, Xóchitl Gálvez presentó 2 denuncias precisamente ante la Fiscalía General de la República sobre este tema, pues este tema de los respiradores, ¿no? Entonces, es la Función Pública, la Fiscalía, y sí, pues, se esperan algunos resultados de la investigación. Pero en ese mismo contexto, ¿qué propone Acción Nacional? Si tú eres diputada por el Partido Acción Nacional, ustedes tienen una propia visión, incluso desde el punto de vista ideológico, social, político. ¿Qué propone Acción Nacional? Bueno, en primer lugar, nosotros lo estamos solicitando. El día de ayer, a nivel nacional, lanzamos ya una convocatoria que se llama, de una plataforma que se llama Pregúntale a México, preguntaleamexico.org. Cualquiera puede entrar, va a estar abierto del 7 al 12 de mayo, en la cual queremos escuchar la voz de los ciudadanos. Creo que no basta y no es suficiente, aunque López Obrador pues se sienta el todopoderoso y que él es el pueblo. La realidad es que no es así. Queremos escuchar la voz de los ciudadanos. Nosotros estamos pidiendo que seamos los diputados quienes reorientemos, además como viene marcado en la propia Constitución, es una de nuestras atribuciones principales que tenemos, y podamos reorientarlo a dos de los temas más importantes en este momento. Uno es la economía y el otro es el tema de salud. Y de dónde va a salir ese dinero. Pues nosotros estamos buscando más de 50,000 millones de pesos que están etiquetados en este momento para la refinería Dos Bocas, para el Tren Maya, para el aeropuerto de Santa Lucía. Ese dinero de estos megaproyectos faraónicos y que no son esenciales para el país en este momento, y además que también tienen grandes pendientes. Yo te puedo hablar del Tren Maya, que al menos en 2 cuestiones importantes no ha cumplido. Uno es la manifestación de impacto ambiental y la otra es la consulta a los pueblos indígenas. Se hizo una consulta a Patito, que lamento mucho que el secretario oaxaqueño, además Adelfo Regino, pues se haya prestado a este tipo de juego, pues para quedar bien con el presidente. Nosotros creemos que ese dinero se puede utilizar para garantizar, para poder inyectar en el tema económico, para la reactivación, para los micros, pequeños, medianos empresarios, para comprar insumos, pero que se hagan de manera transparente estas compras. En la ley viene muy claro cuál es el procedimiento, o sea, la adjudicación directa es el último de los casos, es la última opción que deberían tener los gobiernos, y no está sucediendo. Están aprovechándose de esta contingencia, de esta crisis,
crisis, pues para hacer este tipo de maniobras pues sucias y que tienen que ver además con actos de corrupción. El tema de qué hacer o el tema de los dineros nos toca a nosotros, lo ejecuta el Poder Ejecutivo y me refiero al gobierno federal encabezado pues por el presidente de México, pero somos los legisladores, la Cámara de Diputados, la que define el presupuesto a dónde se va a propuesta del Ejecutivo. Es pero el juego. Una propuesta del presidente para modificarlo. No, bueno, pues es que la propuesta que él quiere es que él decida a dónde se va el dinero cuando haya una crisis de salud. Ni siquiera viene la definición conceptual de qué cosa es una crisis de salud o qué es una emergencia de salud. Él quiere tener la atribución, o sea, pues sí, nosotros aprobaremos en su momento el presupuesto, pero frente a una crisis de salud que se puede dar por muchas cosas, se puede justificar de muchas cosas, que él defina cómo va a mover el presupuesto y por supuesto que eso nosotros no estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir. Corresponde a nosotros que él mande una propuesta, oigan diputados, pues yo quiero que le quitemos los 2.500 millones de pesos que para el Tren Maya y que se vayan para turismo, que se regresen a turismo, ¿no? Porque además ese dinero viene del derecho de no residentes. Y que seamos nosotros los que en un proceso legislativo, a través de un dictamen, de una comisión, pues entonces se apruebe o se rechace o se debate, pero no perder nosotros esta atribución que tenemos y que además fortalece la democracia. Pero finalmente, pues lo que sucede, Morena tiene mayoría, ¿no? Claro, tienen mayoría, pero es tal el nivel de... quiere tanto el poder el presidente que inclusive ni ellos se han podido poner de acuerdo. En la semana pasada el riesgo o lo que temíamos es que en la comisión permanente se fuera a convocar a un periodo extraordinario para que efectivamente pues le dieran estos superpoderes y atribuciones al Poder Ejecutivo, pero bueno, ni en Morena hay acuerdo, ¿no? Finalmente, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, que además es una de las voces que representan, que mueven y de las que tienen pues el prestigio y el respeto pues para opinar y decir, porque que me perdonen los diputados de Morena, pero la gran mayoría pues son diputados alzadedos, nada más, levantadedos, y además pues gente sin una preparación o que su primer trabajo ha sido pues ahorita el de ser diputados federales, y yo creo que México merece más que eso, ¿no? Bueno, Porfirio ha sido una de las voces disidentes y que además pues ha dado los argumentos necesarios, y pues él además también como un conocedor del tema constitucional pues ha defendido esta atribución que tiene la Cámara, ¿no? Entonces por eso es que está frenado hasta este momento por parte de los diputados de Morena. Hay varios que pues sí, siempre se entregan, nada más van y levantan el dedo, pero pues ahorita creo que todavía no les alcanza, al menos en este momento, para tener la mayoría suficiente y aprobar esta reforma constitucional además. Ahora, de ahí me surge una pregunta. El papel de la Cámara de Diputados Federal, el Poder Legislativo en general, bueno, el Senado es otra cosa, ha tenido otro tipo de debates y tiene también otro tipo de atribuciones, pero en particular la Cámara de Diputados Federal, de la que tú formas parte. Es decir, ¿cómo en este mismo contexto, aunque ya lo estás induciendo, pero para concretarlo, en este mismo contexto, cómo valorarías el papel del Poder Legislativo? En el contexto de la pandemia y en el contexto de lo que viene y en el contexto de las decisiones que han tomado. Sí, bueno, pues me parece que se ha pues denigrado un poco, perdón por la palabra, pero creo que el Poder Legislativo pues es eso, es uno de los 3 poderes del Estado. Creo que nos falta mucho mayor altura de debate, capacidad también de quienes estamos ahí. No quiere decir que porque los diputados sean del mismo partido político del quien preside el Poder Ejecutivo, pues tengan que decirle sí a todo. Creo que debe haber mucho mayor discusión, mucho mayor debate, ejercer nuestra facultad también de representación. Finalmente nosotros somos representantes de los ciudadanos, sobre todo los de mayoría, que fueron electos a través del voto directo de los ciudadanos, y eso no lo estamos viendo
en la Cámara de Diputados. O sea, las cuestiones que se han aprobado, reformas importantes, se han hecho pues porque el presidente de México se lo ha pedido al coordinador de los diputados de Morena y pues prácticamente han pasado la planadora sin dar la oportunidad de debatir, de reflexionar. Y pues bueno, pues sí creo que nos hemos perdido eso que ya había ganado el Poder Legislativo pues como un contrapeso más del sistema político mexicano. Claro que en algo yo coincido contigo, es decir, todo sistema político requiere de contrapesos, son fundamentales en un sistema democrático. Eso es evidente. Ya lo habíamos vivido cuando el PRI tenía toda la mayoría, que actuaba pues también como aplanadora. No sé si ahora podemos decir lo mismo, pero de alguna manera siempre creo que los contrapesos son fundamentales. En un momento determinado, muchos de los cambios democráticos que se dieron en este país fue precisamente porque los partidos de oposición al Ejecutivo, o sea, que no tenían o no detentaban el poder ejecutivo, fueron construyendo un andamiaje de reformas legislativas que en el ámbito electoral, en las condiciones de la competencia política, que generaron una alternancia incluso, porque yo no la llamaría transición democrática, todavía la que sucedió en el 2001, pero finalmente, en el 2000, perdón, pero finalmente las condiciones se fueron dando, pero hoy parece que pues sí, tenemos un partido en el poder que actúa aplicando su mayoría de manera automática, ¿no? Exactamente. Ese es el punto. Ahora, Alejandra, Oaxaca. ¿Cómo ves Oaxaca? En el ámbito de cómo se están atendiendo los temas de la pandemia, la participación social, la respuesta del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, de ustedes los legisladores, de los actores sociales. ¿Tu opinión? Bueno, Oaxaca sin duda pues es uno pues de los estados con más alta marginación, es uno de los estados donde más ha volteado a ver el presidente de México. Sus principales programas sociales están dirigidos, digamos, a la población que tiene Oaxaca y que es la población, digamos, como de más escasos recursos. Diríamos que eso se reconoce. Independientemente bueno, de se los reconoce el hecho de que el objetivo sea esta población. El gran problema es la total discrecionalidad que hay alrededor de la aplicación de estos programas. Tengo la oportunidad de caminar en el estado, sobre todo en la capital, donde pues yo radico, caminar y hablar con la gente. No sabes cuántos casos de personas que cumplen con los criterios de estos programas. Por ejemplo, te puedo hablar de personas adultos mayores, que en su momento, pues varios de ellos, aquí 2 casos, uno quienes se apuntaron y nunca salieron en el padrón de beneficiarios, y otros pues quienes sí salieron, les llegó alguna vez su apoyo económico, y de ahí un señor la semana pasada me decía, es que diputada, ahora yo parezco que ya estoy muerto, que fallecí, entonces ya no me está dando el apoyo. Personas con discapacidad que recibieron alguna vez el apoyo y después ya no más. Entonces no hay como una base de datos, un padrón transparente donde podamos ver pues quiénes son las personas que están recibiendo el recurso. Me parece que hay muchas personas que están en el padrón y que no lo reciben, que alguien más está cobrando ese dinero. Entonces, pues puede tener muy buena intención el gobierno federal pues de hacer algo por nuestro estado, pero realmente la gente no lo está recibiendo. Además que yo creo que la gente no quiere las cosas que le regaladas. Yo creo que los oaxaqueños y las oaxaqueñas somos personas de trabajo, tenemos muchísima capacidad de inteligencia, no nos doblan los obstáculos ni las situaciones, pero necesitamos las oportunidades y eso no está sucediendo en este momento. Entonces, sí creo que hace falta mucha transparencia, que alguien le dé seguimiento y que revise y que pueda auditar estos programas. Nosotros lo hemos intentado, pero pues es siempre Morena quien se sigue oponiendo a que existan mecanismos de transparencia para poder auditar estos programas, que te digo, pues la intención puede ser buena, pero no se está cumpliendo con el objetivo. Me parece que el gobierno del estado pues puede tener igual buenas intenciones, pero tampoco termina por permear los apoyos que se han anunciado. Me parece que ahorita han comenzado en estos días a recibir a través de sus plataformas documentación de algunos
programas buenos, debo decirlos, como algunos créditos que han ofrecido. Veremos finalmente pues si la gente realmente se ve beneficiada o no. Algunos pues que realmente pues no sirven, como el tema para los hoteleros, donde pues el apoyo es que no se les va a cobrar o no tienen que pagar el impuesto sobre hospedaje. Pues de todos no lo iban a pagar pues porque se cayó, porque están cerrados, ¿no? Entonces sí creo que ahí habría que buscar de qué otra manera se pudiera apoyar, pues también sobre todo al sector informal. Oaxaca es el estado donde el 80% de la población que está insertada en algún tipo de economía, pues está de manera informal. Entonces, pues si tú les pones requisitos de que estén dados de alta a sus trabajadores, pues por supuesto que no van a poder acceder a estos programas, y es gente que además no se puede quedar en casa, como lo decías al principio. No, y además hay un tema que tienes toda la razón. Oaxaca, fíjate lo que son las cosas, Oaxaca depende evidentemente en una buena medida de la informalidad en el marco de la actividad económica, pero también del turismo y de las remesas, ¿no? Entonces es complejo lo que está enfrentando nuestro estado en este momento. Oye, y dame oportunidad de comentarte ahora del gobierno municipal también, que recientemente en días pasados pues anunciaron un programa también de apoyo para 580 personas, donde además pues tampoco se sabe, va a haber total discrecionalidad para asignar esto, es como un programa de empleo temporal, son 30 horas durante 10 días, son casi 3,000 pesos, me parece, 3,600 lo que se les va a pagar. Es mucha la gente que está necesitando el apoyo y pues están desesperados pues porque las líneas de teléfono pues no les contestan, entonces la gente está acudiendo a formarse y pues bueno, pues eso tampoco abona mucho a este objetivo de la sana distancia o de quedarte en casa. Entonces sí creo también quizá más coordinación y mucho más transparencia. Y ahorita que dices esto de formarse, a mí también otra cosa que me ha impresionado, aquí en Oaxaca son las largas filas que se hacen en los bancos. Qué bárbaro, ¿no? Es decir, le dan la vuelta a la manzana prácticamente en muchos sentidos sin precaución, nada de sana distancia, cubrebocas, están en el sol. Yo creo que ahí debería haber una revisión de las políticas internas de los bancos, porque si lo que se trata es de establecer condiciones de protección, pues están haciendo todo lo contrario en el hecho. Y creo que también las autoridades, tanto municipales como estatales como federales, deberían intervenir, porque de veras da hasta coraje ver a la gente, ¿no? Porque además yo pregunté y se estaban pagando también por esa vía apoyos de Procampo, apoyos de adultos, apoyos. Entonces, híjole, sí, es compleja la situación. Pero volveremos a abrazarnos, ¿no, Alejandra? Pues yo espero que sí, que ya dicen que falta menos, pero en esta falta de claridad de información, pues no sabemos cuánto tiempo menos, pero entiendo que estamos ya en el pico de la pandemia, de la curva, y pues ojalá que así sea. Creo que todos también tenemos que hacer la parte que nos corresponde, quienes tengan la posibilidad y la oportunidad, pues quedarse en casa, quienes no puedan hacerlo, pues con todas las medidas de higiene y de protección, lavarse las manos, porque pues de que es real, usar pues gel, es real, usar gel, las mascarillas, que aquí lo tenemos, el nuestro. Es cierto. ¿Algo que quieras agregar para finalizar esta conversación? Que te agradezco además la gentileza de haber acudido a nuestro llamado. Tomamos todas las precauciones sanitarias, evidentemente, nosotros en lo personal, tanto Alejandra y su familia como un servidor, porque lo comentamos, estamos guardando precisamente la sana distancia, quedándonos en casa. Este programa sale desde casa y solamente estamos aquí 4 personas, que son dos que estamos platicando y 2 que operan a la distancia. Es decir, con todas las precauciones como debe ser, pero también cumpliendo una función fundamental, que es la de informar, de conversar, de conocer la opinión. Como ya lo dije al principio, estos son diálogos para la historia. Lo que hoy está diciendo Alejandra García Morlán, eso ya se quedó, y lo van a ver sus nietos y van a ver sus descendientes, porque así es, así. Tú recuerdas todos los testimonios, por ejemplo, de los temblores del 31
41 del siglo pasado, los testimonios de otros momentos históricos, positivos y negativos que han vivido nuestro Estado, nuestro país, nuestras instituciones, la misma humanidad. En ese contexto, Alejandra, gracias por haber estado acá. Un mensaje final. Sí, no, y una pues concepción final. Agradecerte la oportunidad y bueno, yo creo que también ahora es momento de mucha participación ciudadana. Necesitamos de que también hablemos los ciudadanos. Bueno, yo ahorita soy, pues sí, tengo una representación, pero hablo como ciudadana también. Los invitamos a participar en esta convocatoria que te decía, que estamos empujando nosotros, y es que lo diga México. Donde queremos escuchar las voces de los ciudadanos. Se viene un periodo muy complicado para el país, en la cual pues también no todo se lo podemos cargar al gobierno, no todo se lo podemos cargar a los diputados. Creo que también los ciudadanos también tenemos que hacer nuestra parte y creo que eso es lo que yo añadiría, estar muy al pendiente, exigir transparencia y prepararnos para el próximo año, que yo espero que pues sea un año mejor, que comience la reactivación económica, consume local y creo que con eso yo cerraría, Raúl. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Alejandra. Bueno, este fue Sin Censura, Diálogos para la Historia. Muchas gracias. Nos vemos pronto.